Muy buenas, bienvenido a Mirando Lejos. Quiero compartir con ustedes una reflexión. El mundo está cambiando. Las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos van a tener un impacto. Acabo de escuchar que los chinos continentales acaban de inaugurar una mega estructura en el Pacífico, un puerto que va a facilitar, digamos, el trabajo logístico de muchos países. O sea, el mundo está cambiando de una manera vertiginosa. El mundo va a cambiar posiblemente con esta nueva administración norteamericana. No lo digo de manera sustancial, pero sí digo que algunos términos, lo que se entiende como la globalización, van a ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como paraguayos? Nosotros como Paraguay, como país, como nación, como Estado, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar en el mundo, pero tenemos que ser independientes del mundo. Es importante esta fórmula, este juego de preposiciones. En el mundo, pero independiente del mundo. ¿Qué quiere decir en el mundo? Que tenemos que tratar de usufructuar y sacar provecho a todo esto que significa este nuevo escenario de la globalización, en donde se ofrecen posibilidades, pero también va a ser un mundo mucho más competitivo, va a ser un mundo mucho más egoísta, en donde vamos a ver que los criterios de solidaridad entre los países van a ir desapareciendo. La idea aquella que se tuvo cuando cayó el muro de Berlín en 1990, 1989, 1991, cuando el socialismo caía y se acababa la guerra entre dos modelos ideológicos, el comunismo y el capitalismo. Eso no significó, bajo ningún punto de vista, que el capitalismo y la democracia liberal se haya podido establecer en todos los países del mundo. Lo que sí significó aquello, y hoy más que nunca hay que enfatizar en eso, que hay que estar en el mundo, pero ser independiente de él. Ser independiente de él quiere decir que nosotros, los paraguayos, podamos echar la base de nuestro propio crecimiento económico, al crecimiento económico atribuirles metas sociales y entender que lo que pensemos nosotros, política, económica y socialmente, tiene que ser sustentable en el tiempo. O sea, la visión cortoplacista de mirar los asuntos públicos a corto plazo debe perecer. Nosotros tenemos que empezar a ver que va a ser muy competitivo el mundo, que el mundo ya es muy competitivo y que tenemos hoy coyunturas favorables desde el punto de vista macroeconómico. Que esas coyunturas favorables hay veces que no se mantienen toda la vida, que la economía se maneja con ciclos, con oscilaciones de bonanza y con oscilaciones en donde la economía y los problemas sociales se pueden ir agudizando. Hoy en día hay veces que veo, yo siento, abro los diarios, me informo y veo que nosotros los paraguayos estamos perdiendo muchas oportunidades. Nosotros tenemos que encarar los problemas que nos vuelvan fuertes a nosotros mismos internamente para poder estar en el mundo y ser independientes del mundo. Nosotros tenemos que ir pensando en cómo creamos fondos de contingencia cuando hayan estas oscilaciones en la economía o cuando haya estas oscilaciones en algunos commodities, como por ejemplo son los combustibles. Tenemos que ir pensando cómo vamos a ir haciendo una política energética inclusiva. El Paraguay tiene que seguir produciendo más energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque el consumo de la energía eléctrica significa que la economía crece y que mejora la calidad de vida de los paraguayos. Nosotros los paraguayos tenemos que robustecer nuestras instituciones republicanas. Nosotros tenemos que garantizar la separación de poder del Estado. Tenemos que ir perfeccionando nuestro Estado de Derecho, que todavía echa muchas sombras. De repente uno ve y siente el debate nacional, en de la clase política. Por ejemplo, el eje central de las últimas semanas fue una ley ONG, una ley que desde todo punto de vista es innecesaria. Y una ley que lo único que busca, me parece a mí, es echar sombras sobre un Estado de Derecho que tiene sus bases, pero sus bases todavía no están perfeccionadas.
No puede ser que nosotros perdamos el tiempo, la energía existencial como nación, discutiendo un proyecto de ley que ya existe la posibilidad de controlar a las ONG. Y con esto no estoy haciendo una apología de las ONG ni nada por el estilo. Lo que quiero decir, el debate paraguayo no se puede centrar en ese tema. Cuando tenemos temas centrales que hace décadas no hemos podido resolver, tenemos el problema de la caja fiscal, tenemos el problema del IPS, tenemos el problema en la administración pública paraguaya, que todavía le falta mucha gestión, que carece de iniciativa, de liderazgo. Tenemos que tener un sector público, pensar un poco en Eligio Ayala, aquel hombre que ordenó el sector público paraguayo y preparó al Paraguay para el desafío bélico más importante del siglo XX de todo el Paraguay, esa guerra fratricida con Bolivia. Entonces este es el momento en donde nosotros tenemos quizás que parar la pelota, mirar y sentar prioridades. Pero digo, no solamente la clase política, sino la sociedad en su conjunto no puede darse más el lujo de no encarar los problemas reales que tiene el Paraguay. ¿Cómo no vamos a tener de aquí a 10 años? Tenemos que garantizar el acceso a una mejor educación y a una mejor salud que garantice verdaderamente. Tenemos que acabar con esa idea que un centro de salud está asociada a la idea de la muerte para muchos enfermos, para mucha gente que se tiene que ir por urgencia a un centro de salud. Yo creo que el mundo va a ir cambiando vertiginosamente. Creo que van a haber cambios muy importantes. Creo que el presidente Trump va a tener una agenda muy dura, muy precisa. Creo que van a generarse fricciones en el Pacífico, por sobre todas las cosas. Creo que el modelo, vamos a tener que debatirnos, el debate ideológico ya no va a pasar por liberalismo y capitalismo, o liberalismo y comunismo, liberalismo y socialismo. Hay tres modelos. Está el modelo chino, que es economía de mercado sin democracia. El modelo, llamémosle occidental norteamericano, economía libre de mercado con democracia liberal, hoy en día con valores conservadores hegemónicos. Y en tercer lugar, el modelo europeo, que es el modelo del estado de bienestar, en donde creo que Europa va a tener también que ahí redefinir de nuevo los términos del Estado y la sociedad. ¿Qué le quiero decir con todo esto y cuál es mi preocupación? El mundo está en otra cosa y nosotros estamos mirándonos el ombligo. Estamos pensando en los problemas de siempre, en las querellas personales. No estamos siendo capaces de proyectar un proyecto de nación que implique una industrialización acelerada, que implique un cambio en nuestra matriz industrial, que implique un cambio en nuestra matriz energética, que implique un cambio en nuestra matriz productiva, que implique un cambio en ciertas normativas legales que facilite, que sea más amigable a la inversión privada y por sobre todas las cosas que dinamicen el crecimiento económico y que le pongan un norte, un horizonte. Tenemos dos países muy grandes al lado nuestro que todavía van a seguir con problemas. Eso no es una ventaja para nosotros, es una desventaja. Aprovechemos que hoy estamos en una situación, en un punto de partida, en donde podemos hacer que ciertas políticas sean sustentables en el tiempo. Pensemos en términos estratégicos. El que toma decisiones públicas, el que hace política, el que está en el Parlamento, el que está en el Ejecutivo, no puede ir a partir de la lógica cortoplacista de pensar que una decisión se toma por un periodo presidencial de 4 o de 5 años. Pensemos en 30 años, pensemos en 40 años. Renegociemos el Tratado de Itaipú pensando en 50 años. Renegociemos el Tratado de Itaipú entendiendo que más temprano que tarde también nosotros podemos ser ahora, podemos transformarnos en importador de energía eléctrica. O sea, transformar 60 Hz brasileños a 50 Hz paraguayos, como se hizo en los últimos 40 años. O sea, yo creo que hay muchas cosas de las cuales tenemos que preocuparnos los paraguayos para que en un plazo inmediato los niños, las niñas, los hombres y mujeres que viven en este territorio podamos mejorar nuestro nivel de vida, podamos transparentar nuestra democracia
tenemos que seguir transparentando nuestra democracia y tenemos que verdaderamente darle cada día más convicción, fuerza y racionalidad a nuestras decisiones. Apostemos por la transparencia. Nadie está en contra de la transparencia. No es un drama que un niño le tema a la oscuridad. El drama es cuando un hombre mayor le teme a la luz. Enseguida seguimos con Mirando Lejos.